de abril la situación de los residenciales ocupó la primera plana y recordamos todos, lo vimos, por supuesto, lo tratamos aquí en Buen Día, y era un tema que ya era un problema social en ese momento, pero que quedó a la vista de todos, ¿no? No pudimos mirar más para el costado y la situación de los residenciales y el lugar que le damos a los adultos mayores quedó a la vista y quedó en evidencia. Pero hagamos un repaso sobre lo que pasaba en ese momento aquí en nuestro país. En el mes de abril el residencial Dolce Vita se robó todas las miradas por ser el principal foco junto a otros 3 hogares que registraban más de 30 infectados y 3 fallecidos de COVID-19. A raíz de esto, el 25 de abril, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, brindó una conferencia donde informó que en ese momento había un total de 208 residenciales en situación crítica y 110 por debajo del respeto a los derechos humanos. Para recordarlo, vamos a escuchar a Delgado en aquel momento. Y gran parte del Uruguay viene mirando para el costado con esta situación de nuestros mayores, de nuestros viejitos. Yo acá tengo un informe a fin de marzo. Lo están ajustando en estos días y obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Hay 1.208 residenciales registrados, residenciales de ancianos en todo el país, más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior, habilitados por el Ministerio de Salud Pública solo 41 y 10 en proceso de renovación de habilitación. Aproximadamente hay unas 15.000 adultos mayores en estos residenciales, que son los que están registrados hoy. No es que estén habilitados, pero están registrados, y sabemos además que hay una cantidad importante de situaciones que están en la informalidad. En muchos residenciales de ancianos están en buenas condiciones, en otros muy malas, en algunos hay director técnico cumpliendo las normas y en otros no. En uno hay personal suficiente, en otros no. En algunos hay personal capacitado, en otros no. Y en algunos hay viejitos que están en condiciones muy buenas de alimentación, de salud y de higiene, y en otros realmente muy críticos. Bueno, contundente en ese momento las declaraciones del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Estas imágenes son desde abril de este año y allí recalcaba 208 residenciales en situación crítica y 110 por debajo del respeto de los derechos humanos, pero todo parece que quedó en esa instancia en abril y a partir de allí se comenzó a aplicar un estricto protocolo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del MIDES y llevaron adelante un relevamiento en todos los residenciales del país para ver el estado de situación de estas casas de salud. Y luego en agosto, ustedes recordarán bien porque también tocamos este tema aquí en Buen Día, la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que tiene allí a la cabeza a Juan Cereta, accedió a través de un pedido de informe que hizo al MIDES a una serie de cifras y una investigación que había hecho la División Inmayores, donde identificó 37 residenciales de ancianos en estado de riesgo inminente en Montevideo. Por debajo de la línea de los derechos humanos, ¿no? Exacto, 37 residenciales de ancianos en riesgo inminente según el Inmayores, a raíz de ese relevamiento que habían hecho luego de que Álvaro Delgado pusiera estas cifras sobre la mesa. Días después de dar la noticia, en Buen Día, Marcelo Souto, dueño de uno de los residenciales que aparecía en esa lista de 37 residenciales con riesgo inminente, ¿se acuerdan ustedes aquel informe que preparamos? Nos llamó para contarnos que jamás le comunicaron de su situación, de que él aparecía en esa lista de los 37 con riesgo inminente, pero que jamás le habían anunciado que estaba en esa lista. Y además que el contralor, por parte de las técnicas del Ministerio de Salud Pública y del MIDES, había sido insuficiente, que habían lugares del residencial que no habían visto, lugares donde a ellos los calificaban como que tenían poca comida, heladeras que no habían ido a visitar cuando estuvieron allí en el residencial. Si les parece, les vamos a mostrar una partecita de lo que decía Marcelo Souto, el dueño de este residencial, que era categorizado con riesgo inminente en aquel momento, en agosto de 2020. Miraron la casa, revisaron las habitaciones, vieron las habitaciones y después vieron la cocina, abrieron la heladera, abrieron el freezer de la heladera
y vieron la despensa. Después preguntaron por el lavadero, que era ahí, dijeron que era donde estaba el lavarropa, el secarropa, el freezer y la alacena. Y bueno, y en eso dijeron que bueno, que estaba todo bien, que lo único que nos pedían era que pusiéramos la alfombra sanitizante, porque yo lo que tenía era un spray para poner en las suelas, pero cuando apareció Luna Argentó, se me cayó el alma. Yo en ese momento pensé que ya estaba todo bien. ¿Por qué? Porque fue lo que dijeron. Porque ella le preguntaron, la muchacha dice, ¿pasa algo? ¿Hay algo? Y dice, no, está todo bien, después le va a llegar un informe. Entonces, lo dejé esperando, digo, bueno, en algún momento me va a llegar un mail. Bueno, ¿qué pasó después con este señor? Sí, bueno, por supuesto que hemos estado en contacto permanente con Marcelo, que luego de este informe Inmayores se comunicó con él, tuvieron una reunión y le dijeron que había una equivocación, que en realidad él estaba en esa lista porque no tenía la habilitación. Pero en realidad uno pone en duda esto, porque la mayoría de los residenciales en Uruguay no tienen habilitación. ¿Por qué? Lo hemos comentado acá. Los controles y las exigencias son muy estrictas. Muchas veces, y es el caso de Marcelo, ellos llaman para pedir por favor que vengan a comenzar la habilitación y eso se demora. Entonces muchos funcionan sin habilitación. De ser así, de estar en esa lista por no estar justamente habilitado, sería mucho más grande que 37, claro, porque hay un montón de residenciales que no están habilitados aún o que están en trámite de habilitación. Eso, bueno, habilitación pendiente. Claro, habilitación pendiente, esa es como la categoría que tienen. Marcelo sigue con este papeleo, ha tenido otras reuniones y bueno, está intentando justamente que le den esa habilitación. Y la preocupación por los residenciales, lo comentaba Clau hace un ratito, vuelve nuevamente a primera plana. Hay un foco en 2 residenciales en Montevideo, uno está ubicado en Parque Valle, otro está ubicado en el barrio Carrasco. En Parque Valle hay 17 personas infectadas, que 10 son internos y 7 son cuidadores, y en el establecimiento de Carrasco son 13. Hay una cosa que me gustaría comentarles. En aquel informe que hizo el equipo de Cereta, donde identificaba estos 37 residenciales con riesgo inminente, me comuniqué con el equipo y me dijeron que van a presentar la semana que viene algo en el juzgado. No me quiso adelantar qué es esa información, pero la semana que viene vamos a tener novedades en este sentido. Y también estuvo ayer el subsecretario del Ministerio de Salud Pública haciendo referencia a esto, porque una vez más los adultos mayores vuelven a estar en primera plana, una vez más nos consultamos qué es de los residenciales en Uruguay y qué control hay en ellos. Vamos a escuchar a Sajjan. ¿Fallaron las medidas de prevención en esos residenciales, sobre todo en uno donde hubo 17 casos según el reporte de ayer? Mirá, decir que fallaron o decir alguna afirmación de ese tipo todavía es muy prematuro. Nosotros estamos estudiando cuál fue el caso índice, estamos viendo de realizar los aislamientos correspondientes. Son residenciales que tienen una infraestructura adecuada, que tienen un control adecuado. Como saben, cuando surgió el brote en residenciales establecimos un plan único, un plan de distribución por prestadores de salud que se le hace un control sanitario. Cuando surgen brotes en residenciales, el Ministerio de Salud Pública rápidamente aplica el protocolo de acción, donde desembarcamos en conjunto con ACE y en conjunto con el MIDES cuando son residenciales que presentan cierta vulnerabilidad. En estos casos no fue necesario, pero actuamos rápidamente, nos reunimos con las autoridades de esos residenciales y trabajamos en conjunto para tratar de prevenir o tratar de controlar rápidamente esos brotes. En estos casos ya se hizo ese trabajo y estamos monitoreando la evolución día a día. Bueno, igual hay que decir que ayer, en comparación con antes de ayer, bajó sustancialmente la cantidad de casos que se detectaron. Hay 29 nuevos, con 2.825 análisis realizados y continúan en el CTI 2 y ninguno en intermedios. Lo que decía Sajjan, que seguramente ese fin de semana de las elecciones y de la marcha de la diversidad claramente está vinculado a esa... Sí, pero dijo que no se podía tampoco garantizar. Sí, pero tampoco se puede garantizar y que, si bien la situación... Coincide. Ahí está, coincide justo, ocupa, pero está bajo control, ¿no? Y que lo importante de esos 51 casos que llamaron la atención el otro día es que 44 de ellos eran de nexos, o sea que el porcentaje de casos aislados, o sea que no son contactos con un caso que ya existía, sigue siendo el mismo, que es un 15%, y eso es lo que los deja bastante tranquilos a las autoridades de que está controlada la situación. Sí, en el CAMO, bueno, aparecieron 4 casos nuevos en el CAMO y 100 funcionarios del CAMO están en cuarentena, ¿no? Sí.
volviendo un poco a los residenciales, ¿no? A uno le llama la atención cómo pueden pasar estas cosas si en realidad las personas que conviven allí no es que salgan, no es que tengan una vida activa. Por eso, entonces, Sarjian dijo, es prematuro decir que fallaron los controles, pero evidentemente algún tema hay y seguramente los dueños residenciales tengan que volver a los protocolos anteriores. ¿Se acuerdan que no se podía ir a visitar y demás? Porque en este caso, en el de Parque Valle, fue un anciano de 93 años, que fue quien falleció este lunes, que fue el caso índice del foco que generó el Parque Valle. El hombre fue trasladado del hogar a una mutualista y porque estaba muy debilitado con un problema cardiovascular, allí se le hizo el hisopado y se detectó que era positivo. Después de eso dijeron, bueno, no lo teníamos en cuenta, entró por otra cosa. Fueron a hisopar al resto de sus compañeros y a los técnicos que trabajan allí, y había muchos con coronavirus. Es la población de mayor riesgo, hay que extremar los cuidados ahí. Y esto es una alerta y es un foco, es un problema los residenciales y los adultos mayores antes del coronavirus en nuestro país. Ahí los que entran y salen son los empleados o eventualmente en esa flexibilidad que existió, algún familiar que entre, no reuniendo las condiciones básicas. ¿Se contagia más fácil el veterano, la persona grande, más allá de que las defensas sean distintas? Pero el tema del contagio es igual para todo el mundo. En ese sentido, sí, lo que puede cambiar es después la acción del virus en la persona en función del contexto, pero la forma de contagio es igual para todos. Ustedes fíjense, además, esto es un dato estadístico, de todas las muertes por coronavirus en Uruguay, casi el 100% estamos hablando de personas mayores de los 60 años, ¿no? Ahí está bien indicado dónde está el problema, ¿no? Y afecciones cardiovasculares y diabetes ya más complicadas han sido las dos patologías más frecuentes asociadas a los casos de Y lo importante de esto también es que se vuelva, que se retome el debate sobre el estado de los residenciales y los centros de salud para personas mayores en nuestro país, que lo que se prometió desde el Ministerio es mayor control, es, ahora ajustar los protocolos por la situación sanitaria, pero bueno, se promete, ¿no?, que haya mayor control y mayor fiscalización. Y ahí es muy bueno lo de Sereta, ¿no?, porque de algún modo que esto presiona a que se mejoren las condiciones de trabajo. Es lo de siempre, usted los aprieta a los hogares, usted no puede, usted no está habilitado. Bueno, pero acá hay litigio en el medio, pero ¿qué haces con los viejitos, Claudia? ¿Qué haces con los viejitos? Porque vos apretás y cerrás y clausurás, esos viejitos quedan en la calle. Igual te digo algo, con el antecedente de Luna de Argento en Carrasco, que estaba en la lista de los 37 con riesgo inminente y no tenía riesgo inminente y le pidieron disculpas porque se habían equivocado o estaba mal la categoría, ya ahí da cuenta que hay un problema en el Contralor. Hay un desorden ahí, Primero empecemos a controlar bien, después vemos qué decisiones tomamos. Y a ver, y vamos a descentralizar. Pensemos en el interior la cantidad de casas de salud que están en condiciones infrahumanas. Estamos hablando techo de lata, piso de barro, ¿no? Oscuridad total, una superficie muy reducida, ancianos hacinados, donde no están siendo bien alimentados ni reciben la asistencia sanitaria correspondiente. La situación del COVID como que de alguna manera hizo emerger un poco más de ese gigantesco iceberg, ¿no? Tampoco podemos pretender en pocos meses que esto se resuelva cuando ya viene de décadas y décadas. Pero si yo cuento que en abril el secretario de la Presidencia salió a decir que habían 208, creo que eran, 208, debajo de la línea de los derechos humanos. Habría que ver qué es lo que se está ahora, claro, ¿no? ¿Qué pasó? Y bueno, pero hay dos errores en cuanto a fiscalización, como pasó con Luna de Argento, bueno, puede pasar. Claro, no debería, ya hay pero dos puede focos pasar. en residencial, eso quiere decir que es reincidente el tema.